El día de hoy voy a presentar a la psicóloga Mariana, que es parte de nuestro equipo de la fundación, para que pueda presentar a nuestra ponente, que es la doctora Lorena Reyes. Entonces te dejo el micrófono, Mariana, para que nos ayudes a presentar a la doctora. Bienvenidos y otra vez gracias por su tiempo. Gracias. La doctora Lorena Reyes Santos se formó como médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad en psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Cuenta con una alta especialidad en biología molecular, genética y psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Además, tiene formación en psiquiatría perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal y un doctorado en ciencias de la salud por la Universidad de Anáhuac. Por favor, démosle la bienvenida a la doctora Lorena, quien el día de hoy nos enriquecerá con un tema tan relevante para la salud mental. Le solicitamos amablemente que las dudas que tengan las reserven al final de la plática, donde tomaremos un par de minutos para una sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Mariana, por abrir este espacio a la Fundación, pues por permitir este acercamiento hacia la salud mental, que es algo que ha tomado tanta relevancia en los últimos años, ¿no? O sea, lo habíamos dejado de lado durante mucho tiempo, y precisamente este mes, el 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y el objetivo un poco de la plática de hoy es traerles toda esta información de la forma más sencilla para poder identificar cuándo tengo un episodio depresivo, hasta dónde si es una situación de tristeza normal, hasta dónde ya tengo que empezar a buscar ayuda profesional y las opciones tanto de tratamiento como de acercamiento que podemos tener a las diferentes fundaciones, instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, eh, como ya les dijo Mariana, vamos a tratar de guardar las preguntas al final. Vamos a tener un ratito para una buena sesión de preguntas. Y pues bueno, espero que toda esta información les sea muy útil y que sea de su interés. Entonces, para hablar de depresión, pues primero, claro que tenemos que saber qué es la depresión. Una definición muy del libro es, la depresión es un trastorno de salud mental que se va a caracterizar por un estado de ánimo triste o la pérdida del placer o del interés por las actividades durante largos periodos de tiempo. Muchas veces pensamos que la depresión nada más es estar triste y con el ánimo bajo, pero otra de las características cardinales precisamente es esta falta de placer y falta de interés. Ya no me gusta hacer las cosas que antes hacía, las puedo hacer, pero a veces las hago un poco más forzadas, ya no me generan la misma satisfacción que me generaban en un inicio. Y a veces eso se nota más que la misma tristeza. Entonces es muy importante saber que estos dos síntomas son los síntomas cardinales de la depresión y que van a ir acompañados de algunos otros síntomas que vamos a ver más adelante. Y también para saber qué es depresión y no nada más como un periodo de adaptación o un periodo de tristeza normal, estos episodios depresivos van a afectar todos los ámbitos de la vida. Es decir, empiezan a afectar mis relaciones con la familia, de repente me empiezo a aislar, no quiero salir con ellos, empiezan a afectar mis relaciones personales o mis relaciones de amistad, empiezan a afectar, en el caso de los adultos jóvenes o los niños y adolescentes, el desempeño escolar, empiezan a tener malas calificaciones, problemas de atención y en los adultos empieza a afectar también en la parte laboral, ¿sale? Ya a veces se empieza a juntar también con algunos síntomas de burnout, ya no me dan ganas de ir al trabajo, el trabajo no lo desempeño en la forma en la que normalmente lo desempeñaría, lo hago como muy a marchas forzadas. Ujú. Entonces, si ya me empieza a afectar estos síntomas a alguno de estos ámbitos o a varios de estos ámbitos, ya estoy hablando de un trastorno depresivo como tal. Ujú. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué no es la depresión? Porque a veces confundimos mucho algunos síntomas, sobre todo la parte de la tristeza. ¿Mm? No es un cambio habitual de ánimo.
en la vida, todo el tiempo y a todas horas, de repente nos puede pasar alguna situación que nos genera un cambio de ánimo de un ratito, ¿no? O sea, de repente me dieron una noticia que tal vez no me encantó de la familia o del trabajo y entonces me pongo triste, pero me pongo triste un ratito y hoy o mañana o en un par de días yo ya estoy otra vez con el ánimo como normalmente lo tengo. Ajá, eso no es depresión, esos son cambios que vamos a tener a lo largo de la vida y a lo largo de los días y que pueden pasar perfectamente normales pues porque así es la vida, ¿no? A veces vamos a tener cosas que nos ponen ansiosos, pues cosas que nos ponen tristes, noticias que nos van a hacer muy felices, pero no son cambios repentinos de ánimo, ¿sale? La depresión va a durar al menos 2 semanas, 2 semanas con tristeza o 2 semanas con pérdida del placer. Cuando ya se cumple ese periodo de tiempo, entonces sí puedo estar hablando de un episodio depresivo. Si es menos tiempo de eso, si son cambios mucho más abruptos o mucho más pequeñitos, tal vez estamos hablando de otro diagnóstico o simplemente de cambios adaptativos a lo que nos está pasando en el día a día. ¿Qué otra cosa no es la depresión? ¿La que sigue, por favor? No es algo que la persona pueda controlar cambiando su actitud. ¿Sale? Muchas veces lo que hacemos en automático cuando vemos a alguna persona cercana a nosotros que está deprimida, el clásico, échale ganas. No, es que tú puedes, échale ganas, ve las cosas positivas de la vida, cambia tu actitud, trata de hacer cosas. La realidad es que estas situaciones a veces en lugar de ayudar nos pueden perjudicar a la persona que está padeciendo depresión, porque las hacen sentir más culpables, porque se sienten responsables y se sienten culpables de que no pueden sentirse bien. Ujú. Entonces, esta parte de échale ganas, tú puedes, es que deberías hacer las cosas, es que deberías de ver todo lo bueno que tienen en la vida. Son situaciones que a las personas con depresión les cuesta mucho trabajo. ¿M? Ya desde hace muchos años sabemos que, claro que la depresión tiene muchos factores ambientales, pero que también es una enfermedad bien estudiada que tiene cambios en los químicos cerebrales y en cómo van funcionando las conexiones entre las neuronas. Entonces, lo que va pasando en los pacientes con depresión es como si les pusiera un filtro en donde todo se ve mal. Ujú. Pueden estarles pasando cosas buenas, pero los pacientes no las van a poder percibir de la misma forma que todos los que están alrededor las perciben. Entonces, todos estos cambios químicos lo que van a hacer justo es como poner ese filtro en el que van a cachar muy rápido todas las cosas negativas que están pasando y no van a poder percibir de manera adecuada las cosas buenas. Ujú. Por eso también hacer un buen diagnóstico a tiempo y hacer un tratamiento adecuado me va a ayudar a que cambien todas estas actitudes, por así decirlo. Ujú. Y la otra cosa, que no es la depresión, es que no siempre hay una razón aparente. ¿Sale? Muchas veces, tanto los profesionales como los no profesionales, siempre estamos buscando qué fue lo que desencadenó el episodio. ¿Te pasó algo malo? ¿Perdiste el trabajo? ¿Terminaron con una pareja? ¿Hubo alguna situación económica? ¿Alguna situación de trauma? Muchas veces la respuesta es sí. Y al final eso es un factor de buen pronóstico, ¿sale? O sea, que yo tenga una razón específica por la cual empezó el episodio depresivo, a mí me habla de factores de buen pronóstico. Sin embargo, no en todas los episodios hay una razón específica. Ujú. A veces estos síntomas empiezan sin una razón aparente y es precisamente por todos los factores que van interviniendo. Vamos a tener factores ambientales, efectivamente, situaciones laborales, situaciones económicas, con la familia, con las parejas, con los amigos, pero la depresión también tiene una parte genética importante. Si yo tengo familiares de primer grado, es decir, mamá, papá, hermanos, tíos, con antecedente de algún tipo de trastorno del ánimo, depresión, trastorno bipolar,
vamos a ser más propensos a tener un episodio de depresión a lo largo de la vida, aunque yo no tenga un factor desencadenante. Ujú. Vamos a tener que también intervienen mucho los factores sociales y otra cosa muy importante, las enfermedades. Y eso es algo que a veces dejamos muy de lado. Pacientes que tienen enfermedades como cáncer, por ejemplo, es muy común que se vayan asociando con síntomas depresivos y eso es como un poco más entendible, pero pacientes, por ejemplo, con enfermedades metabólicas como diabetes, como hipertensión, también son más propensos a tener depresión. Por los cambios que se generan en la parte metabólica, con la parte hormonal, pacientes, por ejemplo, con problemas de tiroides también es muy común que se vayan asociando con cuadros de ansiedad o cuadros de depresión. Entonces, vamos a tener diferentes factores que me van a permitir ir juntando como todos estos boletitos hasta que de repente me termino sacando la lotería y termino con un episodio depresivo. ¿Sale? ¿A quién va a afectar? A todos. Muchas veces en algún punto nos quedamos mucho con la idea de que la depresión era mucho más común en las mujeres o que era mucho más común en cierto grupo de edad. La realidad es que la depresión puede afectar a cualquiera. No distingue en cuanto a género, no distingue en cuanto a edad, no distingue en cuanto a nivel socioeconómico ni situaciones socioculturales. Es un trastorno que puede afectar a todos los grupos etarios, a todos los géneros y a cualquier tipo de sociedad. Vamos a ver un poquito en números. A nivel mundial, se estima que el 3,8% por ciento de la población va a experimentar depresión. A lo mejor no se escucha a tantas personas, pero si ya lo pasamos a números, son aproximadamente 280 millones de personas en el mundo que en algún momento de la vida van a tener un episodio depresivo. ¿Mm? 5% de los adultos, de toda la población. Un poquito más común en hombres que en mujeres que en hombres, 4% en hombres, 6% en mujeres, pero la tendencia es que ya está casi emparejándose a estar igual tanto en hombres como en mujeres. ¿La que sigue? 5% de los adultos mayores de 60 años. En los adultos mayores, si se dan cuenta, incluso es mucho más que en los adultos jóvenes. Entonces, es importante tener muy en cuenta que en los adultos mayores cambian un poquito los síntomas. Muchas veces en los adultos mayores la depresión se empieza a ver como cambios de memoria. Y entonces empiezan a estar más inatentos, empiezan a estar más irritables, como que de repente se les olvidan algunas cositas y muchas veces lo confundimos con que, son los cambios normales por la edad. Se le empiezan a olvidar las cosas porque ya está grande, pero no es así. Sí tenemos que poner mucha atención a estas poblaciones especiales porque al final la depresión también me va a funcionar como factor de riesgo para algunas enfermedades como el Alzheimer. Entonces, si yo tengo muchos episodios depresivos a lo largo de la vida, si un adulto mayor está teniendo episodios depresivos y no se tratan, eso cuenta como un factor de riesgo para desarrollar demencia de tipo Alzheimer en edades más avanzadas. ¿Mm? La otra población muy importante son las mujeres embarazadas. Muchas veces tenemos también esta idea de que el embarazo es una de las épocas más bonitas y de mucho más plenitud para las mujeres. ¿Pasa en muchas de ellas? Por supuesto que sí, pero el 10% de las mujeres embarazadas va a presentar un episodio depresivo, ya sea durante el embarazo o hasta un año después del posparto. Muchas veces nos quedábamos con la idea de que la depresión posparto solo era las primeras semanas después de que nacía el bebé. En realidad, estos síntomas pueden aparecer hasta un año después de que nazca el bebé y le va a afectar no nada más a la mamá, va a afectar el vínculo, va a afectar el desarrollo del bebé, va a afectar a papá y va a afectar el desarrollo de esa familia. Entonces, en estas poblaciones especiales también tenemos que tener especial cuidado
en detectar los síntomas a tiempo para poder dar un tratamiento efectivo. ¿Mm? La que sí. Depresión y suicidio es un tema que siempre se toca mucho. ¿Mm? Muchas veces va de la mano, sobre todo en episodios graves. Cada año se suicidan más de 700,000 personas a nivel mundial. En el caso de México, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años. Y de 2022 a la fecha, después de la pandemia, han aumentado de manera importante los intentos de suicidio y los suicidios consumados en pacientes con depresión. Generalmente, esta asociación se ve en cuadros muy graves de depresión, pero, ojo ahí, no todos los pacientes deprimidos van a tener ideas suicidas, pero tampoco todas las personas con conducta suicida tienen depresión. Y esto es una situación bastante compleja, importante que se ha estudiado en los últimos años, porque se ha visto que hay un buen porcentaje de personas que tienen esta conducta suicida, pero no se reporta, a pesar de que tienen acercamiento con profesionales de salud mental, algún tipo de conducta suicida, algún tipo de síntoma depresivo previo a esta conducta suicida, ¿sale? Entonces, sí hay que tener en mente, sobre todo en episodios depresivos graves, esta posibilidad de que exista ideación suicida, pero no todos los pacientes con depresión llegan a estas ideas a pesar de tener cuadros graves, ni todas las personas que tienen en algún momento conducta suicida necesariamente se van a asociar a depresión. A veces se pueden asociar a otros trastornos y a veces es una situación que viene completamente aislada. ¿Mm? ¿Cuáles son las causas? Esto es algo que se ha estudiado durante muchos años y la respuesta es no hay una causa única. No hay un factor específico que yo diga, si tengo esta situación en específico, me va a dar depresión sí o sí, o si yo tengo estos factores específicos, no me va a dar depresión y voy a estar protegido. ¿Mm? La verdad es que se van juntando diferentes factores, como les digo, y de repente me voy ganando los boletos de la lotería para culminar en un episodio depresivo. Va a haber algunos factores que me van a hacer muchísimo más vulnerable. Los factores sociales son una situación muy importante y que a veces eso también nos va limitando mucho la parte del tratamiento. Poblaciones vulnerables, ajá, les digo, adultos mayores, pacientes embarazadas, la falta de recursos en cuanto a personal que se enfoca en la salud mental, la falta de espacios en los hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, todos estos factores sociales también van a estar influyendo en la buena o mala respuesta y la causa de los trastornos depresivos. Vamos a tener también factores psicológicos. Toda esta parte de cómo estoy viendo yo la vida, cómo estoy interpretando las situaciones, cómo son mis mecanismos para afrontar situaciones difíciles, también me pueden predisponer a un episodio depresivo. Los factores biológicos, principalmente estos factores que les mencionaba genéticos, sí que tenga antecedentes en la familia de algún tipo de trastorno de salud mental, o estos factores médicos que también pueden estar afectando, como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, cáncer, etcétera. Situaciones adversas como eventos traumáticos, como el desempleo, como ser víctimas de violencia, que son situaciones que son muy comunes en nuestro país. Y el consumo de sustancias. El consumo de sustancias, sobre todo alcohol, pueden ser causa o consecuencia de depresión. Muchas veces el consumo crónico de sustancias, tanto legales como ilegales, me puede llevar a tener síntomas depresivos porque estoy generando cambios en esos químicos del cerebro cuando lo estoy utilizando de manera constante, o bien puedo tener un episodio depresivo y muchas veces algunas personas utilizan el consumo de sustancias como una forma de automedicarse. Para que disminuyan los síntomas, para que no se sientan tan mal y entonces el consumo de sustancias puede estar
antes del episodio depresivo y causar el episodio, o se puede utilizar para tratar de contrarrestar los síntomas de depresión. La que sigue. ¿Cómo se siente la depresión? ¿Y cuándo yo voy a saber que estoy deprimido? Ujú. Vamos a tener dos síntomas cardinales que son los que ya les mencioné al principio, ¿sale? Y de esos tengo que tener al menos uno. Entonces, el humor triste o deprimido. Estar triste al menos 2 semanas o estar con esta pérdida de interés, ajá, o no disfrutar las actividades que normalmente disfrutaba igual durante al menos 2 semanas. ¿Mm? Estos son los dos síntomas cardinales de la depresión. En algunas poblaciones especiales, estos síntomas cambian. ¿Mm? Esto generalmente es para adultos, pero por ejemplo, en niños y en adolescentes no se van a poner tristes, pero se van a poner irritables. Todo les molesta, por todo se enojan, sobre todo los adolescentes se empiezan a poner muy rebeldes, a todo le dicen que no, ujú, y eso es como el equivalente a ese humor triste. En los adultos mayores, como ya les mencionaba, más bien es la pérdida de memoria. Tampoco te van a decir que están tristes a veces, pero empiezan a tener estos problemitas de atención, empiezan a tener estos problemas de memoria y de ahí viene la combinación con todos los otros síntomas. ¿Cuáles otros síntomas? Cuatro o más de los siguientes. Uno, que haya cambio en el peso o en el apetito. Y puede ser para arriba o para abajo. O suben de peso o bajan de peso sin hacer dieta. O están con antojos todo el día y todo el día quieren estar comiendo. O se pueden pasar el día entero sin comer. ¿Mm? Cualquiera de los dos cambios hacia arriba o hacia abajo puede ser un síntoma de depresión. Pueden tener alteraciones en el sueño y también van o para arriba o para abajo. O empiezan a no dormir nada, y se sienten muy cansados al otro día, o quieren estar dormidos todo el tiempo, les cuesta mucho trabajo salir de la cama, tienen muy poca energía. Pueden tener agitación o retraso psicomotor, es decir, este retraso en el que se sienten como muy pesados, como que hay que pedirle permiso a una pierna para mover la otra, físicamente se sienten como muy lentos, o sobre todo cuando se van juntando con síntomas ansiosos, los pacientes tienden a sentirse muy agitados o muy inquietos. Como que no se hallan en ninguna parte, se tienen que estar moviendo constantemente. Otro síntoma es la fatiga. Se cansan muy rápido, ¿sale? Entonces, de repente, hacer actividades muy básicas me cuesta trabajo. Por eso en pacientes, sobre todo con episodios graves, a veces las terapias se enfocan en hoy te levantaste de la cama. En episodios graves, esas cosas que parecieran tan habituales y tan comunes para todos nosotros, para ellos a veces se vuelven un reto. El hoy te levantaste de la cama y te metiste a bañar. Cosas así de chiquitas pueden generar una fatiga inmensa en los pacientes con depresión severa. Ujú. Muchas veces tienen estos sentimientos de inutilidad o culpa. Por eso esta parte que les recalcaba de por favor no les digan échale ganas, porque se sienten muy culpables, porque de verdad son pacientes que no se quieren sentir así. Y entonces empiezan estos sentimientos de culpa de por qué no puedo estar bien, por qué no le estoy echando ganas, pero es que yo sí estoy intentando, pero de todas formas hoy no me puedo parar de la cama y entonces empiezan a sentir cada vez más culpables, y sienten que no pueden lograr sus objetivos, que nada les sale bien y empieza como a generarse este filtro negativo hacia todas las situaciones que están pasando en la vida. Tienen algo que tiene que ver con la disfunción ejecutiva. ¿A qué nos referimos con esto? A cambios en la concentración y cambios en la atención. Todo se nos olvida, de repente ya perdieron 3 veces las llaves, se les olvidó pagar la tarjeta, llegaron tarde a una cita, empalmaron citas, ajá, todos estos problemas que tienen que ver con atención y con concentración también se ven afectados en los pacientes con depresión. Entonces, no hay que menospreciar estos síntomas que a veces pasamos con
desapercibidos pensando que solo están distraídos. Ujú. Y el síntoma más severo, que es cuando tienen ideación suicida. La ideación suicida tiene todo un espectro, se podría hablar durante bastante tiempo solamente de esta parte, pero aquí hay que saber que es una cosa que evoluciona, no es que aparezca de un día a otro la ideación suicida, ¿sale? A veces empiezan primero con esta sensación de, híjole, ojalá no despertara mañana. Y después de eso ya se empieza a elaborar poco a poco la ideación a través del tiempo. Primero empiezo con ojalá no despierte mañana, después empiezo pensando en híjole, es que qué pasaría si yo no estoy, seguramente todos estarían mejor sin mí, y después ya empiezan a pensar, híjole, pero ¿cómo, qué haría? No, pues a lo mejor y tomo pastillas o a lo mejor hago esto o aquello, y poco a poco se va consolidando esa idea. Entonces, estos síntomas son muy importantes que yo los vaya cachando desde etapas muy tempranas, ¿sale? Porque como les digo, no es que aparezcan de un día a otro. Entonces, uno de estos síntomas cardinales, el humor triste y la pérdida del interés, más cuatro o más de cambios en el peso, cambios en el sueño, cambios en la psicomotricidad, falta de energía, sentimientos de inutilidad, alteraciones en la concentración, ideas de muerte o ideación suicida para juntar 5 síntomas durante 2 semanas y entonces yo ya estoy cumpliendo criterios para un episodio depresivo. Ujú. ¿Cómo evoluciona? Porque muchas veces también eh, eh, está la idea de o se quita o es para siempre o qué es lo que va pasando, ¿no? Y seguramente todos hemos estado cercanos a alguien con algún tipo de episodio depresivo y a veces decimos es que nunca mejora, es que ya es para siempre. Hay otros que les da una vez en la vida y no les vuelve a dar. La verdad es que el curso de la enfermedad va variando dependiendo si se dio tratamiento, si no se dio tratamiento y cómo vamos llevando a través del tiempo estos síntomas. Ujú. Entonces, yo puedo empezar con algunos síntomas, se vuelve ya una situación mucho más grave, es decir, ya empiezo a tener varios síntomas durante, por ejemplo, una semana y ahí es cuando lo llamo un síndrome depresivo. Ujú. Como que ya va para allá, pero todavía no me cumple por completo. Ya cuando cumplo mis 2 semanas con mis 5 síntomas, entonces sí, ya puedo hablar de un episodio depresivo. Ujú. En mi episodio depresivo, el episodio va a evolucionar con tratamiento, sin tratamiento y a pesar del tratamiento. Generalmente los que nos dedicamos a esto vamos clasificando el curso de la enfermedad dependiendo de cómo vayan respondiendo al tratamiento. Ujú. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico, primero hago una primera intervención. Ahorita vamos a ver qué tipos de tratamientos se pueden utilizar. Eh, y en esa primera intervención, que es la fase aguda del tratamiento, yo voy a ver qué tanto responden a ese tratamiento. Yo voy a hablar de respuesta cuando se quitan la mitad de los síntomas. No están al 100, todavía no están bien, pero responden al tratamiento. Sigue pasando el tiempo, siguen con su tratamiento y alcanzo la respuesta completa. ¿Qué quiere decir? Que se me quitaron por completo los síntomas. Ujú. Si no se me alcanzaron a quitar por completo los síntomas o se me alcanzaron a quitar, pero yo vuelvo a presentar otra vez síntomas depresivos, eso se llama recaída. Ujú. Entonces, tengo una recaída de mi episodio. Si yo me recuperé, ya no tengo ningún síntoma en 6 meses. Me pasó mi episodio, me duró lo que duró y 6 meses estuve sin síntomas. Y después de esos 6 meses, chin, otra vez me apareció otro episodio. Eso se llama recurrencia. Por eso en algunos casos se habla de depresión remitente recurrente. Vienen recaídas, de repente estoy bien un periodo y luego vuelvo a tener un episodio, ¿sale? Algunos pacientes tienen episodios únicos, algunos pacientes tienen recurrencias. Entonces es importante porque eso también
me va a decir por cuánto tiempo voy a dejar yo el tratamiento. Ahorita lo vamos a ver. Ujú. La que sigue, por favor. Este es un video súper ilustrativo. Es toda una campaña que hizo la Organización Mundial de la Salud que se llama Viviendo con un perro negro, que es de depresión. Y aquí más que nada, lo que les quiero compartir es cómo abordar la depresión, ¿sale? Cómo abordar a alguien que tiene depresión, cómo me acerco, les digo, esta parte de cómo no le digo échale ganas cuando es lo más automático que voy teniendo, ¿no? Entonces, vamos a verlo, es un video cortito de unos 5 minutitos y ahorita continuamos con la presentación. No se escucha. Living with a Black Dog, a guide for partners, carers and sufferers. What not to say or do. You may well be right when you say, it's all in your head, but don't say it. Leave that up to the professionals. Be a man. This certainly doesn't help, especially if they are one already. Depression is an illness, not a sign of weakness. Don't be an armchair general who gives unfounded advice and orders. Being thoughtful and kind will never go amiss, but don't try and jolly them along. It can often make them feel worse. Don't point out that there are people in this world far worse off than them. It just adds to their feelings of guilt and hopelessness. Good things to say and do. Be sensitive about how you approach the subject. A lot of people aren't used to talking about their mental health, or lack of it. Crossing that line simply means you care. Try not talking. Instead, grow your ears and open your heart. Really being there for someone without opinion or judgment is one of the best gifts you can ever give. Encourage them to seek a professional opinion and offer to help find a good doctor, make an appointment, and even going with them can be hugely beneficial. Encourage any form of regular exercise. Fitness robs the dog of its power. Help them develop a strategy to simplify their life, both at home and at work. Stress is one of the biggest drivers of depression. Less stress means less dog. Make them a ditch the dog box. Encourage them to fill it with favourite photographs, letters, or anything that reminds them of what's good in their life. Include a dog journal. Here they can plot how they're feeling, acknowledge progress, record the things they're grateful for, and set doable goals. Embracing the black dog. Agree to a course of action to get rid of the black dog. An ignored dog can become a big problem. Learn about the condition together. Knowledge is power, and validation is a great healer. A united front is crucial in getting the black dog to move on. As a caregiver, compassion, empathy, and understanding are vital, but recognise that you alone don't have the power to rescue your loved one. Professional help is often what's needed. Finding the right doctor can make all the difference to a healthy recovery. If they're going to tell someone their problems, it should be someone they respect and feel comfortable with. Don't be afraid to go for an initial assessment, and don't feel committed to continue if it doesn't feel right. If it's suggested you take antidepressants, do your research, know the facts, and ask your doctor plenty of questions. A big obstacle for seeking professional help is the cost. Help them realise that the cost of not getting the right help can be considerably higher. It can cost marriages, friendships, jobs, and even life itself. Some simple rules of engagement and agreement.
Agree that there is a black dog in your midst and things may have to change temporarily. Agree that no one can help them until they fully commit to helping themselves. Agree to be gentle and respectful with one another during this time. Agree to check in with each other on a regular basis. Agree to communicate honestly and openly. Agree to the course of action set by their doctor and to review progress regularly. Self-preservation for the caregiver. It can be difficult not to take anger, criticism, negativity and apathy personally. It's important not to buy into it. Accept that it's the depression barking, not the person you care for. Being overexposed to someone else's black dog can begin to rub off. Misery loves company, so try not to get sucked into the vortex. It's really important to recognise and honour your own needs, limitations and boundaries. Difficult situations are better dealt with when you are calm and in the moment. Yoga, meditation and mindfulness are great tools for achieving calmness and control. Join a support group. There's nothing like being in a room full of people who understand and share your story. It's important to get out and do your own thing and be with friends. Friends may not be able to solve your problems, but they can offer incredible support, comfort, wisdom and laughter. A black dog in any relationship can be confronting, frightening and frustrating. But navigated together, the bond can become deeper, richer and better for it. And finally, the most important aspect of this journey is to constantly remind each other, it will pass, it will pass, it will pass. If you have a black dog in your life, get help, be helped and always hold on to hope. Es muy importante saber cómo llegar a alguien con depresión y también saber hasta dónde yo puedo ayudar a esa persona con depresión. ¿Mm? Tener a alguien muy cercano con un episodio depresivo, sobre todo grave, puede ser muy desgastante. Y entonces a veces tenemos colapso del cuidador y el cuidador termina en las mismas circunstancias que el paciente. Entonces sí es muy importante saber cómo llegar, cómo abordo a una persona con depresión, cómo trato de hablar de sus síntomas, tratar de llegar a estos acuerdos, a esta comunicación siempre muy honesta, pero también sabiendo mis límites. ¿Vale? No se vale que por tratar de ayudar yo termine también en un episodio depresivo. Entonces también es bien importante conocer hasta dónde vamos a poder intervenir y hasta dónde vamos a tener que dejar a los profesionales que se encarguen de toda esta situación. ¿Sale? Entonces, tanto se cuida a el paciente como se cuida al cuidador. Y eso es algo bien importante que tenemos que tomar siempre en cuenta. La que sigue, por favor. ¿Hay tratamiento? La realidad es que sí. Ujú. El tratamiento se basa en un primer paso en psicoterapia y también en medicamentos. Hay que empezarle a perder el miedo a los medicamentos porque tenemos mucho estigma en cuanto al tratamiento psiquiátrico. ¿Mm? A pesar de que hay tratamiento, más del 75% de las personas que tienen depresión en países de ingresos medios y bajos no reciben ningún tipo de tratamiento. Estas son cifras súper alarmantes, ¿no? Porque al final la salud mental se vuelve un privilegio. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de inversión en cuanto a salud mental desde la parte de gobierno. Ujú. Entonces, estamos muy escasos en cuanto a tratamientos, en cuanto a tiempos, en cuanto a espacios, en cuanto a profesionales, tanto psicólogos como psiquiatras o cualquier tipo de profesional entrenado para tratar este tipo de síntomas. Ujú. Tenemos una falta de personal impresionante. En México hay algunos lugares en los que hay una sola persona especializada en salud mental para atender a 100,000 habitantes. Entonces estamos muy cortos en cuanto a personal de salud mental. Y la otra cosa que nos mete mucho el pie en cuanto a tener un tratamiento oportuno es el estigma. Nos da miedo tener
un proceso psicoterapéutico, nos da terror tener un tratamiento farmacológico porque hay muchos mitos acerca de los medicamentos. Ujú. La que sigue, por favor. Entonces, lo primero que tengo que hacer para tener un tratamiento oportuno es primero identificar si tengo depresión, ¿sale? Entonces, cuando empiezo a notar algunos de los síntomas, pero tal vez todavía no estoy en ese periodo de 2 semanas y como que apenas empiezan a aparecer, ¿qué es lo que puedo hacer para evitar que esto vaya progresando? Uno, tratar de seguir haciendo las cosas que solía disfrutar. Muchas veces estamos muy acostumbrados ya a llevar un ritmo de vida muy acelerado, ¿no? Y entonces del trabajo a los hijos y de los hijos, a que hagan la tarea y a dormir y ya no tuve tiempo para mí. Entonces es muy importante tratar de hacer tiempo todos los días para estas actividades que disfruto y regalarnos un ratito para hacer algo de mí para mí. ¿Mm? Mantener el contacto con amigos y familia. Uno de los síntomas y de las cosas en las que empezamos a fallar es que nos empezamos a aislar. Cuando empezamos a sentirnos deprimidos, mantener este contacto con amigos, con familiares, estas reuniones y estos acercamientos nos ayudan también a que no progrese esta enfermedad. Hacer ejercicio a menudo. Y hacer ejercicio no es me voy 2 horas al gimnasio o hago 3 horas de natación. 20 a 30 minutos 3 veces por semana y aunque sea salirme a darle la vuelta a la cuadra, eso ya puede contar para mejorar. Ujú. Seguir, si es posible, estos hábitos alimenticios y de sueño regulares. Es muy importante mantener sobre todo el sueño en unos horarios regulares. Evitar o reducir por completo el consumo de alcohol, drogas ilícitas que pueden empeorar los síntomas depresivos. Tener una red de apoyo, contarle a alguien de confianza cómo me estoy sintiendo para que también tengamos como esta visión externa de qué tanto está avanzando, porque a veces nosotros no nos damos cuenta hasta dónde ya avanzó nuestra depresión. Y una vez que identifique que tal vez sí hay un episodio depresivo, acudir con un proveedor de atención en salud mental. A veces son médicos generales, a veces son psicólogos, a veces son psiquiatras. Lo importante es acercarnos a estos proveedores de salud para que nos ayuden a aterrizar el diagnóstico si es que sospecho que estoy pasando por un episodio depresivo. ¿Mm? ¿La que sigue? ¿Cómo sé qué tratamiento necesito? El tratamiento, como ya les mencionaba, puede ser con psicoterapia o puede ser con medicamentos. Dentro de la psicoterapia, esta va a ser la primera opción para casos leves o todavía lo puedo intentar en casos moderados. Ujú. Hay muchos tipos de psicoterapia. Dependiendo de lo que vayan necesitando, a veces se van utilizando diferentes métodos, como ya les mencionaban en el video, a veces se utilizan yoga, algunas situaciones de atención plena, que es el mindfulness. A veces ya se hacen terapias mucho más específicas como la terapia cognitivo-conductual, como la terapia de activación. Hay muchos tipos dependiendo del perfil de síntomas que se vayan teniendo. Por eso es importante acercarnos a profesionales que sepan dirigirnos hacia qué tipo de terapia va a ser la que es más efectiva para mí. ¿En qué es lo que me va a ayudar la psicoterapia? Me va a enseñar nuevas maneras de pensar, ¿no? Y entonces de repente estos pensamientos automáticos que tengo muy catastróficos, muy negativos, me los empiezan a reordenar. Me ayudan a darme estas herramientas para hacer frente a las situaciones complicadas, ajá, cómo voy afrontando los problemas y me van ayudando a relacionarme de mejor manera. En estos casos, y es muy importante, hay que buscar personal capacitado. Hay muchos sitios web. Ahorita con la tecnología hay muchísimas aplicaciones que uno baja en el teléfono y ya te ponen ahí psicoterapia hasta por inteligencia artificial. Es muy importante, por favor, que si estamos buscando ayuda, sepamos que son redes que están verificadas, que están supervisadas por profesionales, ¿sale? Porque
Si no, a veces nos metemos en más problemas que en beneficios, ¿sale? Hay que ver que todos estos sitios, que todas estas aplicaciones estén verificadas por una institución o que estén supervisadas por profesionales de la salud mental para saber que efectivamente me van a poder ayudar con mis síntomas. Si la psicoterapia no es suficiente, en casos moderados y graves se llega a utilizar medicamento. El medicamento está prescrito por un profesional de la salud, generalmente un psiquiatra. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el psicólogo, el psiquiatra? ¿Con cuál voy primero? ¿Qué es lo que hago? Siempre es una pregunta como bastante común en el ámbito de la salud mental, ¿sale? ¿Cuál elijo? Ahorita vamos a ver. Pero tenemos que tener muy claro que cada uno tiene funciones diferentes, ¿sale? Los psicólogos generalmente son licenciados en psicología y no nada más son licenciados en psicología. Ajá. Tienen una especialidad, tienen un diplomado para impartir psicoterapia. No nada más porque tengo un título de psicólogo ya puedo dar terapia. Hay que verificar que tengan las habilidades correctas para impartir este tipo de terapias, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen los psicólogos generalmente? Dan terapia para problemas emocionales y nunca recetan medicamentos. Hay mucha gente allá afuera que en la misma desesperación dicen, tómate esto, tómate aquello. No es lo mismo que a lo mejor de repente el psicólogo te recomienda algún suplemento a que ya te diga, bueno, tómate este antidepresivo o tómate este medicamento para que estés mejor. El psicólogo jamás debe prescribir un medicamento. ¿Sale? Cuando eso ocurra, corran y cambien de psicólogo, por favor. Ujú. ¿Qué es lo ideal para tratar desde la parte psicológica? Situaciones de estrés, de ansiedad, de conflictos de pareja, de desarrollo personal. Como les decía en la diapositiva pasada, buscar estas herramientas, ¿vale? Fortalecer herramientas que me ayuden con algunas técnicas para manejo de ansiedad, para manejo de estrés, para cambiar la forma en la que estoy abordando los problemas. Eso es lo que hace el psicólogo. ¿Qué hace el psiquiatra? El psiquiatra es un médico general que después hace una especialidad de 4 años en salud mental con un enfoque clínico. Se estudia mucho la parte de neurobiología, se estudia mucho la parte de cómo van interaccionando toda esta parte médica con cómo va funcionando ese cerebro. Ujú. Los psiquiatras pueden prescribir medicamentos y en algunos casos, no en todos, pueden dar terapia. Igual que los psicólogos, no porque seamos psiquiatras, ya automáticamente podemos dar terapia. Si queremos dar terapia, tenemos que tomar los cursos, los diplomados, las maestrías o la especialidad pertinente para el tipo de terapia que se quiera ofrecer. ¿Qué es lo que ve el psiquiatra? Trastornos depresivos, trastornos muy graves, esquizofrenia, ansiedad, síntomas que a veces ya con el psicólogo no alcanzo a frenar. Ujú. La que sigue, por favor. Lo más importante aquí es que no está, una antes, por favor, es que no están peleados. Los profesionales de salud mental trabajamos en conjunto por el beneficio del paciente. Muchas veces nos agarramos de la mano y entonces el psiquiatra va manejando un tratamiento farmacológico para bajar los síntomas, para que los síntomas sean mucho más llevaderos y entonces sí, el psicólogo pueda trabajar en todas estas técnicas psicoterapéuticas para que se haga como que se potencie el efecto de los dos lados y entonces tengamos una recuperación mucho más rápida. ¿Sale? Entonces, ¿cuál elijo? Casos leves puedo ir con el psicólogo, casos graves hay que ir con el psiquiatra. La mayoría de las veces se tienen que ir en conjunto eh, para una mejor respuesta ante cualquier trastorno de salud mental. ¿Sale? La que sigue ahora sí. Algunos mitos y algunos miedos sobre el medicamento. Si me van a iniciar medicamento, ¿me va a dar adicción o voy a depender de la pastilla toda la vida para estar bien? La respuesta es no. Los tratamientos son largos, se tienen que supervisar por el psiquiatra, no son tratamientos inmediatos porque al final se están metiendo con todos esos químicos cerebrales.
y modificar cómo está funcionando el cerebro no es un proceso rápido, no es un paracetamol que me toma ahorita y en media hora ya me hizo efecto. Más o menos van tardando 2 semanas, en empezar a hacer efecto, se tienen que dejar un periodo un poquito largo, pero no porque se tenga que dejar un periodo largo causan adicción. Muchas veces nos quedamos con esa idea de que ya voy a depender del medicamento. La realidad es que no, ¿sale? Son tratamientos de al menos 6 meses, pero no son tratamientos para siempre. Otro de los mitos es que el medicamento cambia la personalidad. ¿Sale? Es que ya con el medicamento no voy a ser yo o voy a estar como zombie o va a cambiar mi forma de ser. La realidad es que tampoco, ¿ok? Lo que buscamos con el medicamento tampoco es que sean estas pastillas de la felicidad y entonces yo vea caritas felices por todos lados. Lo que va a hacer es modular los síntomas. No es que esté feliz todo el tiempo porque esté tomando antidepresivo. Lo que va a hacer es bajarle el volumen a los síntomas. No es lo mismo que yo sienta esta tristeza desbordada que con nada se quita, así sentir la tristeza, pero poderla manejar. Por eso es importante esta mancuerna entre los psicólogos y los psiquiatras. Le bajamos la intensidad a los síntomas, se sigue sintiendo enojo, se sigue sintiendo alegría, se siguen sintiendo todas las emociones, pero en una intensidad mucho más manejable para que entonces sí yo pueda decidir qué hacer con esas emociones. El efecto no es inmediato. Tarda de 2 a 4 semanas después de que está la dosis completa del tratamiento y funcionan mucho mejor si se apoyan de psicoterapia. Y algunos otros mitos es que causan esta anestesia emocional, como que están embotados, como que ya no van a sentir absolutamente nada. En casos graves, a veces sí es necesario, además del antidepresivo, utilizar otro tipo de medicamentos que sí pueden causar sedación. Pero ese tipo de medicamentos se utilizan por periodos cortitos, mientras el antidepresivo empieza a hacer efecto en esas 2 a 4 semanas para bajar de manera mucho más rápida y eficaz esa intensidad de las emociones negativas. Pero, como les digo, el tratamiento no trata de anestesiarme las emociones, de no sentir nada o que todo lo que sienta sea positivo. Simplemente me va a hacer sentir lo que sea, bueno o malo, en una intensidad manejable. ¿Sale? ¿La que sigue? ¿Qué pasa si tengo pensamientos suicidas o si conozco a alguien con pensamientos suicidas? Primero que nada, recordar que no estamos solos, que muchos han pasado por estas situaciones, que muchos superan estas situaciones y lo más importante es buscar ayuda. ¿Mm? Hay que contarle a alguien cercano o a alguien de confianza cómo nos sentimos, un familiar, un amigo, alguien del trabajo, hablar con un profesional de la salud mental para tener un plan, como decía el video, ¿no? O sea, tener un plan de ejecución en caso de que estos pensamientos estén muy constantes, unirnos a grupos de apoyo, tanto familiares como paciente, y si creemos que existe peligro de que se pueda hacer daño, ponerse en contacto con un servicio de emergencia o con una línea de atención telefónica para situaciones de crisis. En México lo que tenemos es la línea de la vida, ajá, es el 800-911-2000 y ahí 24/7 hay profesionales que nos ayudan con la contención de este tipo de síntomas, ¿sale? Si no es una situación de peligro inminente, buscar lo antes posible ayuda de un profesional en salud mental, ¿sale? ¿La que sigue? Y pues eso es todo por mi parte. Espero que haya sido información de mucha utilidad y pues le dejo el micrófono a Mariana por si hay alguna pregunta que tenemos unos minutitos, me parece, para poder responder preguntas. Queremos agradecerte, doctora, por toda la información que nos diste. Creo que es muy valioso tener conocimiento acerca de todos estos temas para apoyarnos en nuestros seres queridos o
sí, podemos tener la oportunidad de apoyar a alguien que conocemos. Otra vez queremos recordarles que si ustedes necesitan ayuda o alguien que ustedes conocen, se pueden acercar a la fundación. Ahorita les vamos a poner en el chat el teléfono administrativo en el cual se pueden contactar. Y pues bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Las pueden poner en el chat y nuestra psicóloga Mariana las leerá y la doctora Lorena estará respondiendo sus preguntas. Entonces, en el chat tienen toda la libertad de preguntar y iremos contestando conforme vayan escribiendo. Bueno, en lo que van enviando sus preguntas, te leo la primera, Lore, que es, ¿qué sería lo correcto para decirle a alguien cuando dice o habla de la idea del suicidio? Precisamente generar como este espacio de mucha confianza, ajá, y de explorar sobre todo qué es lo que necesita y qué es lo que le ha llevado a tener esos pensamientos. Muchas veces, eh, muchas veces de verdad no es poco común, estas ideas de querer morir no son tanto porque me quiero morir, son más bien porque los síntomas son tan intensos que ya no quiero sentir eso. Ujú. Entonces, a veces es más bien acercarse a explorar esa necesidad, a explorar esta parte de por qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos pensando, para encontrar la solución adecuada, ¿no? Algo de lo que no hablé, pero que también llega a pasar mucho, por ejemplo, tanto en depresión como ansiedad, son las autolesiones. ¿No? Los pacientes se cortan, se queman, se rasguñan, se lastiman de alguna forma, porque eso hace que regulen su emoción. No porque se quieran morir o no porque se quieran hacer daño, pero les está ayudando, al igual que el uso de sustancias, a minorar esa intensidad de las emociones y por eso se perpetúa este tipo de conductas. Con la ideación suicida a veces pasa lo mismo. O sea, me quiero morir porque ya no quiero sentir esas emociones. Entonces, generar como este espacio sin juzgar, ¿no? De mucha escucha activa, ¿no? Así como decía el video, a veces no tengo que decirle, échale ganas, ve lo bueno de la vida, es que fíjate todo lo que tienes, lo único que tengo que hacer es sentarme a escuchar a la persona y eso les cambia la vida de verdad. La siguiente es, la depresión también se puede ver cuando la persona es agresiva y siente que todo el mundo está en su contra. Sí, recordemos que lo más común es que pase en adolescentes, ¿no? O en niños que se pongan muy irritables y dentro de esta irritabilidad a veces las respuestas que tienen son respuestas muy agresivas, pegan, gritan, patean, pero en adultos jóvenes o en adultos en los que hay mucha dificultad para regular las emociones, a veces esa irritabilidad se presenta como agresividad. Y a veces eso es parte de los síntomas depresivos, ujú, el no poder regular la intensidad de las emociones. Si estoy muy enojado, exploto. Si estoy muy triste, lloro. Ajá, entonces eso también puede ser un dato de depresión o también de algún otro tipo de trastorno mental. Se llama desregulación emocional. Me llega una emoción y llega con tal intensidad que la respuesta que yo tengo hacia esa emoción es exagerada. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o alguien se quiere animar a prender su micrófono para preguntar a la doctora? Y si no, pues ya daríamos por terminada la plática. Pues perfecto, no veo más preguntas, doctora. Muchísimas gracias por su participación. Igual ahorita les vamos a compartir un código QR si nos pueden apoyar a contestarlo, es sobre la plática y pues alguna retroalimentación, ¿vale? Muchísimas gracias. Les vamos a dejar el código un momento para que puedan contestarlo, por favor. Por acá al principio en lo que contestan eh, la encuesta, em, justamente, ¿no? Nos llega un comentario que dicen que en algún momento un amigo expresa estas ganas de suicidarse y que hablando con alguna persona dijeron que quien se va a suicidar lo hace y no avisa. Nada más alejado de la realidad, ¿sale? Sí es bien importante abordar esta parte. Los pacientes que se quieren suicidar, claro que avisan. ¿Por qué? Porque justamente están buscando ayuda. Entonces, sí es importante que cuando vienen estas ideas
y si alguien se acerca a comentárselos, así sea entre bromas, entre estos comentarios que a veces salen en la plática de amigos, siempre tomarlos en cuenta, ¿no? Siempre tomarlos en cuenta, hacer una buena exploración, buscar ayuda profesional si es que yo no la puedo dar, porque como les digo, muchas veces lo único que nos toca como allegados es escuchar y buscar ayuda profesional. ¿Sale? Pero nunca, nunca menosprecien ningún tipo de síntoma depresivo. Igual ahorita que la gente está tomándose el tiempo de contestar, hay otra pregunta que dice, hola, yo soy cuidadora de un depresivo y yo ya me siento más mal que él. ¿Qué puedo hacer? Igual, busca, o sea, acercarse a un profesional de la salud. Generalmente, como les digo, hay grupos de apoyo tanto para familiares como para personas con depresión, porque a veces justamente tener que lidiar con estos síntomas durante tiempos muy prolongados es una situación física y emocionalmente muy desgastante. Entonces, yo también tengo que aprender a poner límites, yo también tengo que aprender a decir, hasta aquí me puedo responsabilizar y de aquí en adelante ya no puedo hacer más porque entonces ya me empieza a afectar a mí. Para yo poder ayudar a alguien, primero tengo que estar bien yo. Entonces sí es muy importante que los cuidadores se cuiden. Entonces, si ya también empezamos a cachar algunos síntomas depresivos, sí es importante que se acerquen con la fundación, con algún servicio especializado para ver si es necesario llevar psicoterapia de apoyo o si es necesario también ya llevar algún tipo de tratamiento para sobrellevar toda esta situación, porque sí se me llegan a colapsar los cuidadores. Y creo que la última que hay es qué factores de nuestro entorno, como el trabajo, redes sociales o familia, pueden contribuir a la depresión. Todo puede contribuir tanto para bien como para mal. Las redes sociales a veces son un arma de doble filo, ¿no? Nos ayudan muchísimo, por ejemplo, para tener estos espacios, para tener como toda esta información eh, mucho más digerida al alcance, pero, por ejemplo, aquí lo estamos haciendo desde una fundación que se dedica a estas cosas y que sabemos cómo va la información y que la bajamos de medios verificados, especializados, con toda la red de profesionales. Pero así como nos llega esto, de repente nos puede llegar un TikTok diciéndonos cada barbaridad que se vuelve una situación complicada, ¿no? Entonces, sí las redes sociales también nos generan ahí un factor de riesgo, sobre todo cuando solamente se publica la parte bonita de la vida, ¿no? Generalmente a las redes sociales siempre subimos lo maravilloso que estamos y el viaje en el que estamos y lo padrísimo que está pasando en la vida, y entonces el paciente con depresión está viendo cómo todo el mundo se le está pasando maravilloso menos él. Entonces, sí puede ser ahí un factor que a veces se tiene que limitar, o les digo, se tiene que dirigir a sitios muy específicos. Ahora, la parte de la familia también son estos factores socioculturales, ¿no? Hay familias que de repente son muy agresivas, que tienen unos problemas ahí de vinculación bastante complejos, algunos miembros de la familia que son bastante difíciles y que de repente, aunque quisiéramos sacar al individuo de ese espacio, no se puede. Entonces, también estos factores se tienen que considerar a la hora de hacer el tratamiento para poderlo enfocar de manera adecuada, ¿no? Y la parte del trabajo, híjole, yo creo que la parte del trabajo, como les decía, es algo que nos está afectando un montón. Estamos acostumbrados a que nos salimos a las 6 de la mañana de casa, ni siquiera me despedí de los niños porque si no, ya no alcanzo a llegar al trabajo porque está a 2 horas de camino. Tengo 8 horas de trabajo y me tardo otras dos en regresar a casa y cuando yo llego ya lo único que quiero es dormir. Y ya no hice nada para mí y ya no conviví con mi familia y ya no tuve tiempo para mis amigos, pero también es real que es muy difícil de repente decir, pues renuncia a tu trabajo. No, porque no, si tampoco la gente vive del aire, ¿no? Entonces, sí estos factores socioculturales están afectando de manera importante en la aparición de este tipo de síntomas. Y la siguiente es, ¿cómo calificas que una emoción es exagerada? Si hay actitudes dadas como normales en el entorno de esa persona. Aquí lo más importante para poner como esa línea es bien delgadita, ¿no? Entre qué tanto es tantito. Pero si ya está afectándome a mí como persona o ya está afectando a un tercero, ya puedo decir que esa respuesta
estuvo exagerada. Si ya me hice daño, si aventé la taza, si aventé algo, si le grité a otra persona, ya estoy hablando de una respuesta exagerada, ya sea porque o sea, me está afectando a mí o estoy afectando a un tercero. Ujú. Perfecto, pues creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias otra vez, doctora, y gracias a todos por unirse. Eh, si no han contestado la encuesta, les pedimos que se tomen 2 minutos para contestarla y pues gracias. Les estaremos también enviando nuestras próximas dinámicas y pláticas. Que tengan buen día todos.